a la clase anterior donde habló de las mujeres, Ida Pranali, etc., ¿qué podría decirnos al respecto de Jana Bhattakurani, en que yo incluido dentro del altar veo que Srila Bhaktisiddhanta no la glorifica en sus canciones, perdón, no glorifica a personas como Vipin Bihari Goswami, pero sí glorifica a Jana Bhattakurani? ¿Considera apropiado adorarla a ella en el altar? Yes, thank you for the question. Of course, it's Gracias por la pregunta. Obviamente es apropiado venerar, adorar a Jana Bhattakurani. Ella fue la consorte principal de dos consortes que tenía Nityananda Prabhu. Y luego de la partida de Nityananda Prabhu, ella se volvió prominente en la línea Nityananda Prabhu y sus seguidores, ¿no? Sus seguidores hasta ese momento, seguidores que bajo su inspiración comenzaron a iniciar discípulos y formaron linajes, diferentes corrientes de Sakya Rasa que provienen de la línea de Nityananda Prabhu. Y luego hasta el punto de su partida, ellos eran los representantes centrales de la línea. Con la partida de Nityananda Prabhu, Janava se volvió un gurú iniciador prominente, una figura de inicio. Pero eso también coincidió de alguna manera con las escrituras, con los escritos teológicos de los Goswamis. Enfocaron en la Sampradaya en su más elevado alcance, por decirlo así, de Madhurya Rasa, describiendo en tales textos a Mahaprabhu como siendo Krishna en la búsqueda de la experiencia de Radha, buscando la experiencia de Radha de amor por sí mismo. Entonces Janava en ese sentido se volvió alguien destacado en términos de ese ideal. Entonces en ese momento, la línea de Nityananda Prabhu, estaban todos los Dwasa Gopals, por ejemplo, los 12 pastorcillos que en el Gora Lila, como dije, iniciaban bajo la dirección de Nityananda Prabhu. Ellos eran mayores a esta altura y ellos ya habían partido el mundo o habían comenzado a partir. Y ella, Janava, se volvió la representante principal en la línea de Nityananda Prabhu. Y comenzó a partir de ella a representarse el ideal de Madhurya Rasa. Ella tuvo algunos discípulos prominentes, Virachandra Goswami y Ramachandra Goswami. Uno, Ramachandra Goswami, también fue conocido como Ramai Thakur. Él comenzó luego con su propia rama de Gaudiya Vaishnavismo, la cual enfatizaba Madhurya Rasa. Y en ciertas formas, en relación a Nityananda Tattva, Balaram Tattva, él de cierta manera se alejó, se distanció de las claras enseñanzas en relación a Nityananda Tattva encontradas en las obras de los Goswamis. Se considera que él sumó algunos detalles de su propia perspectiva al respecto. Y aquellas ideas no fueron ampliamente aceptadas por prácticamente ningún seguidor de la Sampradaya, por no decir ignoradas. Y en Bhaktivinoda Thakur mismo viene de la línea de Rama y Thakur que viene a partir de Janava Thakurani. Y es interesante notar que
que en un libro del Das Mula Rasa, ¿no? Un libro de Bipin Bihari Goswami, el guru iniciador Bhaktivinoda Thakur, él tuvo diferencias en términos de los manuscritos que existían en esos tiempos, que eran prominentes a lo largo de los siglos, en lo que es la línea viniendo de Rama y Thakur, ¿no? Un libro llamado Vamsi Siksha, Rari Vilas, yeah. I think there's un a book third. called Murali Vilas, en donde se encuentran elementos a los cuales él tenía excepciones ante esas obras, los cuales él las consideró como desviaciones. Bhaktivinoda Thakur parece ser que él tiene cierta diferencia en relación a esos temas y a otras cosas, especialmente en relación a Rasa Tattva, en relación a Nityananda Prabhu y Balaram. Y él marcó esta diferencia al él nunca, de la forma de nunca citar esas obras. Básicamente, Ramai Thakur intentó hacer que Nityananda Prabhu y Balaram encajasen en Madhurya Rasa. Y lo cual debería quedar en claro para la mayoría de los devotos que ese es un lente diferente a través de la cual los Goswamis nos hacen ver a Nityananda o a Balaram en sus textos. Entonces Bhaktivinoda Thakur no se fue en esa dirección de Ramai Thakur. Por ende, él no apoyó tales influencias. Más bien él estaba en contra de ello, pese a al no mencionar directamente esos textos. Él dejó en claro eso, al no citar esas obras que también incluyen otros puntos con los que él no estaba de acuerdo, como Gornagar Bhav, ¿no? Mahaprabhu siendo adorado en Parakya Bhav, etc. Entonces, un poco acerca de dicha línea, y Bhaktivinoda se tomó la libertad teológica de pese a que existían esas influencias en su línea, se tomó la libertad de hacerlas a un lado, evitarlas en sus propias obras, y de esa manera él se mantuvo, por decirlo así, casto en lo que es Nityananda Tattva, por ejemplo, él mantuvo casto a la literatura o a las enseñanzas de los Goswamis sobre este tattva. Again, that's just a little bit about the lineage, but Entonces, un poco acerca de la línea, pero bueno, Janava Thakurani obviamente es alguien muy prominente, un devoto muy prominente. Guru, you know. También un guru, una gurui sería el femenino, nuestra Gaudiya Sampradaya. There are different ideas. Existen diferentes ideas en relación a ella, en particular en relación a quién es ella, por ejemplo, en el Krishna Lila. Y hay diferentes opiniones al respecto de ello. Thakur was one that identified her with Ananga Manjari, who is algunos la identifican con Ananga Manjari, expansion of Balaram, with whom Balaram has no romantic relationship. en relación a quien Balaram no tiene una relación romántica con Ananga Manjari. Obviamente es el Shakti de Balaram, Ananga Manjari. Represents a particular form of Radhadasyam. Y representa una forma particular de Radhadasyam. No ese tipo de Manjari Bhav que encontramos en los Goswamis. Más bien ella tiene una relación romántica con Krishna, pero lo cual no significa que Balaram tiene esa relación. Balaram tiene su propia relación amistosa con Krishna. Él tiene su Shakti. So, I've written a long article. Se ha escrito un artículo extenso al respecto.
creo que va a ser publicado un apéndice en mi libro. Pero bueno, habiendo dicho eso, Janava es una persona espiritual muy poderosa, tenía una relación muy afectuosa con otros líderes, seguidores de Nityananda Prabhu. Algunos de ellos lo acompañaban a ella en algunos de sus viajes a Vrindavan, de los cuales hubieron 2 o 3 de esos viajes. Y con estos viajes se afianzaban las conexiones entre los Gopikos Swamis en Vrindavan y los devotos de Bengala, como el Chaitanya Charitamrita también lo hizo, etc. Todo esto es un poco de historia al respecto, es una temática extensa, la cual ahí es un tópico interesante ya. Give rise to, but in a short period of time here. And with regard more directly to your question, certainly Entonces, en relación más directamente a tu pregunta, no hay daño alguno y más bien es algo muy bueno tener una consideración, un aprecio por Janava Thakurani, Janava Devi Ki Jai. So, is there any that help? Is there any further question that brings up? ¿Alguna pregunta extra al respecto? Before we go forward. Antes que sea. Jai Guru Maharaj. Kriparam is not connected now, Guru Maharaj, so he left a question for me to present to you. No, I am here. I am here. Oh, I didn't know. Sorry. Thanks, Ila Tripurari Maharaj. No, I guess not. Okay, next question. Próxima pregunta. Do you want to ask the other one that you had, Padmanabha Swami? Sure. Sure. Taras, do you want to ask your question? Próxima pregunta de Tadas. Many times I have heard how it is being stressed. En muchas ocasiones he escuchado que se enfatiza como el modelo védico de los Vrindavan Lilas. Y como en ese, no entendí muy bien lo que dice. Como en ese sistema, en esa estructura, el sacrificio de las gopis es mucho más elevado de lo que podría ser hoy en día, ¿no? Tendrían que dejar a sus esposos, a sus hijos, miembros de la familia, etc. Y ellas salieron corriendo al bosque para unirse con Krishna. Pero mi pregunta sería, entonces, ¿qué les pasa en esa estructura védica a las gopis luego de que ellas salen corriendo al bosque? Members of Vrindavan community, ¿Cómo es que los miembros de la comunidad de Vrindavan, de qué forma los miembros de la comunidad de Vrindavan contemplan a las gopis, las siguen viendo a ellas? ¿Qué pasa con sus esposos y con sus hijos? ¿Qué les pasa a las gopis a ellas mismas cuando Krishna se va de Vrindavan? ¿Ellas permanecen en el bosque? No entiendo muy bien esto. Bueno, lo que pasa es que ellas no son atrapadas. ¿Cómo es que eso ocurre? Ella se encuentra con Krishna en la noche, cuando todos los demás están durmiendo, y eso no termina de ser descubierto. Hay rumores al respecto, pero nunca termina de haber evidencia concreta para sostener ese rumor. Entonces, pese a que hay ciertas sospechas, y como digo, ciertos rumores, y a veces incluso cuando cierta evidencia se presenta en relación a la falta de carencia, a la ausencia de castidad de Radharani para con su esposo Abhimanyu, pero en última instancia esa evidencia termina siendo siempre falsa por el arreglo de Krishna y sus amigos.
y por las sirvientes de Radharani. Entonces, nunca terminan de ser descubiertos. Todos sabían, pero nadie lo puede probar, ¿no? Eso es para aquí abajo. When Krishna left, then everybody Cuando Krishna partió de Vrindavan, todos en Vrindavan se encontraban en un estado de gran separación y no había allí tiempo para preocuparse acerca de la castidad de las gopis. ¿No? Más bien, todos tienen castidad por Krishna y amor por Krishna allí, y todo eso sale a la luz para nuestro beneficio, para nosotros poderlo apreciarlo a través de la ausencia de Krishna. Krishna aparentemente parte de Vrindavan y se va a Vrindavan, a Mathura de Dwarka, en el más sentido pleno, en el más pleno sentido es con el propósito de anunciar, promover el amor de los habitantes de Vrindavan. Y el afecto de ellos, de los Brajavasis, únicamente aumenta en relación a Krishna con el paso del tiempo. Y también en Mathura, en Dwarka, también hay ejemplos en donde el amor por los Brajavasis es exhibido. never ending, and to consume him more. ¿No? El afecto de los Brajavasis, o sea, el afecto de los habitantes de Dwarka, Mathura, nunca escapa. Perdón, el afecto de los habitantes de Vrindavan es capaz de consumirlo más de lo que de los 16.108 reinas que él tiene en Dwarka. Por lo menos en Dwarka, Krishna sueña en la noche y llama a las gopis por su nombre, y las reinas con quienes estaba casado escuchaban esos nombres y sabían con esto. Él está más en Vrindavan, en su ausencia física de Vrindavan, está más presente, me da en esa forma que lo que él estaba presente en Dwarka en su presencia física, ya que en última instancia nosotros nos encontramos allí donde nuestro corazón, nuestra mente se encuentra. Entonces, los capítulos del Bhagavatam que tienen que ver con el Dwarka y Mathura Lila están en última instancia promoviendo indirectamente el Vrindavan Lila. Y obviamente que los lilas que continúan a la partida de Krishna partiendo de Vrindavan están enfatizando la medida del amor del prema en Vrindavan, en particular, y en particular para aquí Bab de las gopis. Muchas gracias. So Sharada asked a question in the chat, and I'm just going to read that. Sharada hizo una pregunta en el chat. La voy a leer. Ella dice, mi pregunta es, ¿puedo confirmar the devotees or ¿Puedo disciples' confirmar que sense of el progress gurú es responsable por los sentimientos de los devotos o discípulos? as well as the O path es, of bhakti? un Since the devotee's segundo. path is not a material goal or desire, ¿Puedo confirmar que el gurú es responsable por los sentimientos que los devotos tienen de progresar en el sadhana, así como el sendero del bhakti, siendo que el sendero devocional no es una meta o un deseo material? ¿Puede ser que el discípulo no esté preocupado con hacer progreso? Bueno, considero que ciertamente nosotros como discípulos vamos a sentir que nuestro gurú nos ha dado la oportunidad de adoptar el bhakti y nos instruye al respecto. Ese gurú da un ejemplo de la enseñanza. A través de su ejemplo nos enseña, nos instruye a nosotros. Y de esta manera nuestra participación en Krishna Bhakti termina siendo el resultado de la gracia de nuestro gurú. While at the same time, Mientras que al mismo tiempo la gracia es un factor prominente, pese a eso, eso no elimina el esfuerzo que de nuestra parte tengamos que ofrecer. Entonces están ambas cosas, la gracia y el esfuerzo de venir juntos en lo que es nuestro progreso. Por ejemplo, somos bendecidos con la oportunidad para ocuparnos en Bhakti. Entonces, ¿en qué medida vamos a aprovechar esa oportunidad haciendo algún esfuerzo para tomar ventaja de esa gracia, esa oportunidad? Hay un bello ejemplo en el Braja Lila de cómo Yashoda era en el Damodar Lila, ¿no? Ella fue capaz de atar a Krishna en última instancia, luego de un gran esfuerzo de su parte.
y en su esfuerzo, ella estaba intentando esto, no importaba qué tanta soga ella conseguía, siempre faltaban 2 dedos de soga para poder hacer un nudo y atar a Krishna el mortero, como ella eventualmente lo hizo. Pero en algún punto, al ver el esfuerzo de ella y su sinceridad, lo cual era un esfuerzo para no permitir que Krishna se vaya, ella tenía miedo de que lo castiga a Krishna y ahora se va a querer ir. Entonces ella quería atarlo para mantenerlo allí sin que se vaya, ¿no? Debido a su afecto maternal y estando afectado por ello, Krishna le permitió a ella finalmente atarlo con una cinta de su cabello, la cual era más breve, más corta que toda la soga que ella había juntado. Entonces estos 2 dedos se consideran como que simbolizan el esfuerzo por un lado y la gracia por el otro. Ambos. Ambos son elementos que necesitan estar en su lugar para nosotros poder hacer progreso espiritual. Ahora bien, habiendo dicho eso, es posible que uno se vuelva plenamente, espiritualmente perfecto únicamente mediante la gracia. Eso es posible, existen ciertos ejemplos, algunos ejemplos poco comunes de esto, pero el ejemplo más prominente de los muchos que encontramos es la perfección que se obtiene a través de sadhana, el cual implica cierto esfuerzo, que es una expresión de tratar de tomar ventaja de la gracia que llegó a uno. En otro sentido, ¿no? Incluso a través de la perfección, a través de sadhana, nuestro esfuerzo es un esfuerzo para obtener gracia. Entonces, un tipo particular de esfuerzo, muy diferente del esfuerzo que se realiza en jnana o en yoga, los cuales no son senderos basados en la gracia, sino senderos basados en el esfuerzo de uno. Entonces son senderos ascendentes que basan de mis propios recursos, dependo de ellos, mientras que por otro lado Bhakti depende de un regalo que viene de arriba y por un esfuerzo que uno haga para poder incrementar ese descenso, ese regalo. Entonces si hacemos un esfuerzo para obtener gracia, eso va a ser un tipo peculiar, particular de esfuerzo, pero no deja de ser un esfuerzo en última instancia. Entonces, la pregunta es, ¿deberíamos estar preocupados con nuestro propio progreso o el progreso simplemente es algo que depende del guru y él aprieta un botón y progresamos tanto como ella desea? No, él quiere que el guru, ella desea que hagamos progreso espiritual y estemos preocupados por eso. Y parte de eso es su preocupación por nuestra comprensión de las enseñanzas. Para eso tenemos este tipo de sesiones, donde se pueden hacer este tipo de preguntas y las enseñanzas pueden ser más claramente comprendidas, lo cual debería animar nuestra práctica, limpiar nuestras dudas y de manera que podamos proceder y seguir adelante, ¿no? Meramente por hacer la pregunta, uno ya está haciendo un esfuerzo al respecto. Entonces, tanto esfuerzo como gracias son requeridos ambos. Espero que ello responda a su pregunta. Sí, gracias. Dice Sadhana. Entonces, sí, como combinar cabeza y corazón, ¿no? Como usted habla a veces, combinarlos es algo muy interesante. Sí, a veces yo digo esto, debemos usar nuestra cabeza para ablandar nuestro corazón. Sí, sí. So, hay un lugar para la cabeza, hay un lugar para el esfuerzo. Pero obviamente no juega el mismo rol que lo hacen que tienen otros senderos. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? So Eric also put his question in the chat. Eric puso una pregunta en su chat. Tiene un problema con el micrófono. La pregunta dice, me pregunta, tiene que ver con algunos detalles de los estándares de la alimentación Vaishnavas. Oh, yeah. Sorry.
I'll do that. I'll start. Yo sé que algunos devotos varían de ser lacto-vegetarianos estándar a ser plenamente veganos con la única excepción de consumir productos lácteos de fuentes ahimsa. En ambos casos, especialmente en el último, ahimsa parece ser un motivador, un factor motivante central, ya que desde mi comprensión, Krishna no acepta alimentos ofrendas de alimentos que son productos de daño gratuito hecho a otras entidades vivientes. Sin embargo, estoy un poco confundido acerca de cómo se ven los huevos, que son universalmente considerados no aceptables para los Vaishnavas. Yo sé que en general, así como con los lácteos producidos comercialmente, los huevos son producidos a través de procesos de daño innecesario. Sin embargo, si la leche ahimsa es considerada ok, ¿por qué los huevos producidos en una manera no violenta similar no deberían ser aceptables? ¿Es debido a que los huevos son inherentemente, se encuentran en las modalidades inferiores de la naturaleza material? ¿O a Krishna personalmente no le gustan los huevos bajo ninguna circunstancia o hay alguna otra razón? Todavía se está leyendo la pregunta en inglés. Así que mientras termina, ahí están por responderse. Of material nature, or Krishna personally does not like them under any circumstances, or is it for some other reason? I'm not sure, but No estoy seguro, pero sí, estoy seguro. Creo que durante mucho tiempo ha sido una práctica en viejas escuelas del Vaishnavismo la de no comer huevos, y yo considero que creo que la razón para ello está relacionada, como tú dices, al concepto de ahimsa. Entonces, a lo que tú te refieres, así como lo entiendo, es la práctica de producir, donde se producen huevos que no impliquen, que no incluyen en la violencia de matar al pollo en el huevo, y esas opciones existen, están disponibles en nuestra sociedad industrial actual. Diferentes técnicas de granja, etcétera, técnicas de agricultura al respecto, que no existían en la época en que los textos Vaishnavas fueron escritos, los textos centrales sobre los cuales los distintos grupos Vaishnavas fueron formados en su momento. Entonces uno podría presentar un caso en relación al consumo de huevos, en este sentido, pero yo creo que los Vaishnavas tienden a encontrar la idea como no muy agradable, ¿no? Por la conexión con la sangre y otros elementos. In that case, I don't think it's a question as much of a himsa. Entonces, en ese sentido, no creo que tiene que ver tanto con un tema de himsa como tú mencionas, sino como como algo deseable para uno comer. It's certainly not hard to avoid, although I guess in modern society, a lot of people put in packaged foods, eggs are used. Obviamente la sociedad moderna sé que los huevos son utilizados bastante en la comida industrial, y los devotos obviamente intentan evitar ello por estas razones. Por eso yo creo que esa sería básicamente por la cual no consumimos huevos. No los como ni tampoco los recomiendo, ni siquiera los huevos no fertilizados. Es una respuesta breve. Obviamente, más allá de temas alimenticios, Different cultures, different individuals. Esto es algo que puede ser relativo, distintas culturas, distintos individuales, diferentes necesidades, épocas, diferentes puntos de vista en términos de salud. O sea, puede haber alguna excepción a la regla debido a ello.
Pero no solo en el sector Vaishnava, sino en otros sectores religiosos del hinduismo en general, Yan Yoga, Karma Marg. Generalmente el estándar es la dieta lacto-vegetariana. No hay necesidad de modificar eso, a menos que, como tú dices, uno habla en términos de consumo de productos lácteos dentro de un marco que está muy ligado a la violencia en pos del propio estómago de uno. Entonces, ¿qué más? Gurmash, can I ask you a question? Can you hear me, Gurmash? Muchas gracias. Can you hear Gurunishta? Gurudev? Alguien está haciendo una pregunta, pero no. La pregunta es si puedo escuchar a Gurunista y dice no, pero él es vegano. Dice. Do you have the English and mute original audio, Gurunishta? A ver, parece que tiene que presionar un botón para que se lo escuche. I logged off and came back on. Okay, should be. Gurmash, can you hear me now? No, he can't. Doesn't sound Gurmash? like- You can hear him, but I can't, huh? Yeah. Can you hear me now? Yeah. Morning. Ahora sí, ahora lo puedo escuchar. Buen día. Yo brevemente me fijé cuál es la composición biológica de los huevos y básicamente son células. Entonces yo pensaba, la leche también está hecha de células, ¿no? Células de sangre blanca, por decirlo así. Entonces si uno lo lleva a ese nivel, uno puede decir cuál es la diferencia. Si uno habla de un huevo no fertilizado, son solo células, no hay sangre, no hay carnes. Entonces es un subproducto del cuerpo de ese animal, similar a la leche. Bueno, yo no soy un biólogo, pero yo siento que sigue habiendo una diferencia, ¿no? Lo que yo diría es no hay una razón muy convincente para comer huevos. Es fácilmente evitable. Yo en este caso continuaría alineado con una tradición de miles de años en donde se ofrece a la deidad ciertos alimentos a la deidad de cierta manera. Pero yo diría, alguien se encuentra en una circunstancia viajando, no, si alguien tiene una situación extrema, por X razón necesita comer huevo o algo más que se vaya al infierno o algo así, ¿no? Especialmente si la persona utiliza la energía derivada de ello en Krishna Bhakti, en una situación extrema. Quizás no vaya a ser ese mismo tipo de ofrenda que uno hace formalmente en el altar, etc. Pero in an ashram. So, yeah, I don't have entonces, religious reason. No tengo una razón religiosa u objeción más allá de que, a menos que haya una razón convincente para consumirlos, yo básicamente sugeriría seguir la tradición y evitarlo. ¿Ayuda eso? Algunos devotos en el chat mencionan que algunos dicen que el huevo tiene el potencial de volverse un pollo, mientras que la leche no tiene ese potencial. Obviamente estamos hablando aquí de huevos no fertilizados, no soy un experto en ello, pero aquí se está hablando de huevos no fertilizados que no tienen el potencial de volverse una entidad. Entonces, de ese lugar, Eric consideraba esto como algo de Himsa, no hay nada que va a morir allí. Entonces no sé qué implica el acto de crear huevos no fertilizados. Obviamente la industria de los huevos y de los pollos no es una industria muy, muy bonita, por decirlo así, como yo la entiendo. Y volviendo a tu argumento, ¿cuál es la diferencia entre leche y huevos? Para mí es una buena diferencia.
Y si uno piensa, ¿no? Comer un huevo es bastante diferencia de beber. De hecho, quizás yo estoy muy acostumbrado a una cosa y no a la otra, pero no estoy muy seguro que que hay implícito en la creación de huevos no fertilizados, pero en general la industria de los huevos y de los pollos no es de la más hermosa, por decirlo así, no está libre de violencia. Yo creo que es importante en este respecto en relación a violencia y a ahimsa. Los Vaishnavas no son Jains, ¿no? Su foco central es Nam Sankirtan, no ahimsa. Los Jains, por ejemplo, su foco central es ahimsa y por lo tanto los vas a encontrar a ellos usando máscaras, incluso cuando no hay pandemia, ¿no? Simplemente porque ellos al respirar no quieren dañar ciertos insectos y cosas así. Entonces, dentro de un marco razonable y en tiempos como los actuales, quizás los acharyas determinan, ¿no? Quizás si algún insecto es matado en el proceso de hacer algo para la deidad sin quererlo, o al uno caminar o en su servicio, o limpiar el templo, mantener el área limpia. Todo eso es aceptable. Entonces ellos tienen como una postura más dinámica en términos a qué implica ahimsa, la cual no es un criterio tan absoluto como lo es en el caso de los Jains o otros practicantes. Entonces, yo veo por momentos cierta inclinación de parte de los devotos hacia un tipo de idea similar a la de los Jains, esta idea de ahimsa que ellos tienen, la cual on something that on it than necessary. Igual a veces genera más énfasis del necesario, por decirlo así. El Bhakti es muy diferente de otras disciplinas, incluyendo la escuela del Jain, que enfatiza en tyag, renunciación, o senderos como Jnana o Yoga. Entonces, es muy capaz para compensar con aquello que en otras tradiciones sería visto como una falla o una carencia. Y eso necesita ser enfatizado y comprendido. No hasta un punto de incurrir en fallas, en donde uno diga, no hay esfuerzo, solo es gracia, Dios me salvó, puedo hacer lo que se me antoja, no llegar ahí. A veces en cristianismo podemos encontrar ese tipo de argumentos. Y así también en Vaishnavismo contemporáneo. ¿Verdad? Pero bueno, el punto de Bhakti es muy poderoso y muy capaz de, como digo, de compensar aquello que en otro caso sería una descalificación para participar en otros senderos. Entonces, como digo, hay cierto lugar para ahimsa, pero no es algo absoluto. No somos pacifistas en el sentido pleno del término, por decirlo así. Hay lugar para eso, ¿no? O cierta violencia, el lugar para la violencia sí, hay que proteger la deidad, por ejemplo, algo de ese tipo. Y así como los acharyas previos han mencionado y han establecido cierto estándar en relación a ahimsa, bueno, uno tiene que observar la cultura, la sociedad, la época y cómo eso que tanto eso varía de esa época ahora en una cultura agraria, ahora una sociedad industrial. Por ejemplo, otro ejemplo puede ser, quizás ellos toman ciertas células de las vacas y hacen carne vegetariana, están haciendo algo de eso. El fundador de Microsoft, él está implicado en eso. Bill Gates, for some time, I don't know if he still is. Durante un tiempo, no sé si sigue con eso, pero él quería crear carne real que no implicaba ningún tipo de ahimsa. Entonces,
Entonces ahí viene la pregunta con la que una pregunta que nos confrontamos que no existía en tiempos previos. Entonces la pregunta ¿es eso aceptable o no? ¿Es ofrecible o no? Y es algo similar a los huevos fertilizados. A los huevos no fertilizados, perdón, caen en algo no violento, pero tampoco quiere decir que sea algo deseable. Tan deseable como pacoras o cosas así. Pero, de nuevo, como dije al comienzo, son preocupaciones alimenticias, de alguna manera, son de alguna manera relativas. Somebody asked me when I was going to Alguien me Brazil. preguntó cuando yo iba a Brasil, alguien me preguntó, What did I eat? ¿qué comí en Brasil? I said, well, whatever you guys like down there, probably. ¿O qué como yo? Yo le dije, bueno, lo que a ustedes les guste. Quizás los platos vegetarianos brasileros, en donde ustedes puedan poner su corazón al máximo, que ustedes consideren que que les va a gustar más y yo los voy a poder conocer más. ¿Y qué diría de pizza? A todos les gusta pizza, le dije yo. Entonces ellos no fueron introducidos a India en la época de Krishna todavía, pero bueno, Pujapad Sri Maharaj consideraba la idea, la cual es prominente en Jagannath Puri, la idea de que los smartas, notablemente, los pujaris de Jagannath son miembros de la Sankara Sampradaya. Entonces la idea de Bhakti es diferente la de ellos que la nuestra. Y ellos son muy orientados por las reglas. Y su idea es, ellos no van a ofrecer nada a Jagannath que no haya crecido en India en la época en que Krishna estaba manifiesto en la tierra. Por lo tanto, muchos vegetales, incluso yo creo que los chiles verdes que no crecían en esa época no van a ser ofrecidos a Jagannath, lo cual es un aspecto muy prominente de la cocina vegetariana hindú hoy en día. Entonces, esa idea, Sri Maharaj la consideró un tanto provincial en relación a la deidad universal, Jagannath, el Señor del universo. Creo que leí en alguna vez o alguien me dijo de Haridas Shastri, quien partió hace unos años atrás, un erudito Vaishnava y el guru de Satyananda Babaji, quien está publicando los estándares a partir del Jiva Institute. Él dijo que lo mejor que le quieres ofrecer a Krishna es lo que tú sientes que es lo mejor, por allí es donde tú vas a poder poner tu mayor devoción allí. Entonces esa es una perspectiva más universal. Entonces hay cierto espacio para todo ello. For what's offerable in the Gita, Krishna says, whatever ¿No? you do. Por ejemplo, Krishna el Bhagavad Gita dice lo que quiera que hagas, lo que quieras que ofrezca, lo que quiera que comas, hazlo como una ofrenda a mí y yo lo voy a aceptar. Esa es una forma de karma misra bhakti. Haz lo que quieras, pero ofrécelo a Krishna, en lugar de ofrecerte a ti mismo a Krishna y a tus actividades. Y luego se las haces. Eso es una forma de bhakti. Entonces, habiendo dicho eso, no considero que ofrecer pakoras es necesariamente bhakti puro y ofrecer pizza es bhakti mixto. Hay cierta latitud en estas cosas. And how we might apply the term ahimsa. Entonces, ¿cómo uno puede aplicar el término ahimsa en términos a consideraciones alimenticias? Puede ser esto diferente de cómo eso existía en el pasado. Entonces, esos son algunos de mis pensamientos generales sobre el tema. ¿Algo más? ¿Un comentario? No comment. Sounds excellent. Thank you. Excelente. Okay, well, with students like you, it's hard to go wrong. So I think that there's just the other. Entonces, creo que solamente nos queda una pregunta de Colombia. Okay.
Entonces una siguiente pregunta que es de Kriparam dice, hace poco di una clase sobre el verso de Nityasiddha Krishna Prem y claramente el significado que aparece en el Chaitanya Charitamrita que Prabhupada presenta está tergiversado. Me surge una pregunta, ¿qué pasó con todas las grabaciones que Srila Prabhupada hizo en el dictáfono, las cuales luego se transcribieron para escribir los libros? ¿Por qué el BBT no las hizo públicas? Yeah. So, I don't understand the question. What's the question? Yeah. Yeah. So he's questioning whether what is written in the book is what Prabhupada actually wrote, or whether there's something got lost in the translation. Bien. Yeah. Well, I doubt that something got lost in translation. Yo dudo que algo se perdió en la traducción. Yo creo que el problema aquí con los comentarios de Prabhupada en el verso, en este verso, es que, de que son tomados directamente como implicando que el Prem Bhakti es inherente o está en un estado dormido en la jiva. Y obviamente esa no es la enseñanza de los Goswamis. Hay muchos problemas filosóficos con esa idea. Pero no estoy mirando su comentario ahora, pero por ejemplo la palabra Prem existe en otras partes en donde se dice que el Prema está. Lo he visto en muchas ocasiones. Los acharyas fundadores, los seis Goswamis, también Vishwanath Chakravarti Thakur, Krishnadas Kaviraj. He visto que ellos usan la palabra Prem de diferentes formas también. Por momentos ellos usan la palabra Prem para referirse al amor en general. Y no a la perfección del amor en Bhakti, Prem Bhakti. Una cosa es decir, en otras palabras, una cosa es decir Prem y otra cosa será decir más específicamente Prem Bhakti. Prem Bhakti es una cosa. A veces Prem se refiere a Prem Bhakti, pero a veces Prem se utiliza no para referirse a Prem Bhakti. Te voy a dar un ejemplo de eso. Al final del cierre del Rasa Lila, la narrativa del Rasa Lila, de parte de Sukadev, Maharaj Pariksit le pregunta a Sukadev cómo es posible para Krishna el comportarse de manera aparentemente adúltera, cuando él, por otro lado, es la personificación del Dharma. ¿Cómo encajar estas cosas? Y Sukadev le responde de diferentes formas, y una de las respuestas que él da, él dice, Yeah. Prakritam Brajavadu Idam Shnum Shadhan Shanayat Atavarnayat. Yeah. Bhakti Param Pratilabhya. Yeah. So the commentary is that. Entonces, en este verso, o el último del Raset Panchayaya, ¿no? Vishwanath creo en el comentario menciona primero el Prem viene al corazón y luego la enfermedad del corazón, que es la luz, el deseo por diferentes cosas, eso queda removido. Entonces, ¿cómo alguien puede tener Prem Bhakti y luego tener anartas? Cuando la enseñanza es claramente que uno no tiene Prem Bhakti, significa que uno está libre de todos los anartas. Entonces,
obviamente dice Bhakti Param. Entonces, el término prem a veces se utiliza en esos casos, en el comentario, creo que es de Vishwanath, también lo he visto en otras partes, pero se refiere a algún tipo de amor por Krishna, por decirlo así. Por ejemplo, todos ustedes tienen algún tipo de amor por Krishna, es un hecho. Quizás no tienen amor perfecto por Krishna, pero tienen algún amor por Krishna. Entonces, por momentos, prem es utilizado, el término prem es utilizado de esa manera. Entonces, es posible, tendría que ver el comentario de Prabhupada, qué es lo que él dice, qué es lo que Bhaktivinoda Thakur dice en algunas partes, el cual aparenta estar mencionando que Bhakti está presente. Hay que ver qué es lo que está en la mente de ellos al escribir al respecto, pero principalmente se refieren al potencial de amor que la jiva tiene. La jiva tiene capacidad para prem, para amar, si ello es dirigido hacia Krishna. En ese caso, Krishna se vuelve el objeto de ese amor. Entonces, la jiva tiene cierto potencial amoroso. Yo creo que en el néctar de la devoción, él da el ejemplo de que el niño tiene el potencial de caminar. Y luego de arrastrarse por el suelo un tiempo, se va dando, porque él tiene el potencial para ello. Es posible para el niño hacer esto. No es que el caminar está inherente en el niño, pero el potencial está allí. Cuando las circunstancias son apropiadas, entonces, debido a que ese potencial está allí, ¿no? Se da, ¿no? La materia inerte no ofrece el potencial de amar, no tiene potencial de amar a Krishna, Maya Shakti, pero el Chit Shakti, en la forma del Jiva Tattva, posee dicha capacidad. Entonces tiene ese potencial. Entonces, dadas las debidas circunstancias, eso puede surgir. Yo tiendo a pensar que si yo me sentaría con Prabhupada hoy en día, con Bhaktivinoda, yo le diría, usted dijo esto aquí, esta es la enseñanza de los Goswamis, esto parece que podría ser interpretado de una forma equivocada, y el resultado de ello quizás sea que alguien va a pensar que esta es su enseñanza, esto es lo que usted quiso decir. No, en verdad no quisimos decir esto. Y ese tipo de edición sustancial no era algo que el BBT hizo. Ellos hicieron un tipo de edición de copy editing, se llama en inglés, no tanto en detalle. No eran capaces, no, aún no conocían la filosofía, la enseñanza muy bien como para aconsejar a Prabhupada, decir esto dice aquí, los Goswamis me dijeron esto, ¿qué es lo que usted quiere decir? Cómo armonizar ambas declaraciones, ¿no? Lo cual un editor sustancial presentaría, lo llevaría a la atención para que sea considerado. Entonces Prabhupada no tenía ese tipo de editores. Yo creo que esa es la carencia que quizás puedes encontrar en sus obras, ¿no? ¿No? Yo creo que Thakur tampoco tenía un editor así, él era un escritor muy prolífico y no es que él cerraba sus ojos y escribía, ¿no? Obviamente escribir es un arte en muchas formas, diferentes formas en las que uno puede decir algo y eso va a ser interpretado de una forma u otra por diferentes lectores. Es todo un arte tratar de refinar qué es lo que se está escribiendo de manera que claramente se exprese qué es lo que lo que el autor quiere decir a la mayor cantidad de mentes posibles, con la menor cantidad posible de posibilidad de malinterpretación. Entonces, en relación a este tópico se puede aplicar, Padmanabha Maharaj está escribiendo al respecto. ¿Será que el Bhakti es inherente o no? Esta es una forma de pensar, una forma particular de pensar al respecto. No ha leído todo lo que escribió Padmanabha Maharaj en sus libros, está trabajando al respecto, ¿no? Y tengo que abordar eso en el tiempo, pero bueno, estos son algunos de mis pensamientos al respecto.
Entonces el BBT estaba más bien inclinado a escribir todo lo que Prabhupada dijese, más que corregir, corregir alguna cosa gramatical, pero no más que ello. Poner la coma en el lugar correcto, el punto en el lugar correcto. Entonces uno puede ver los trabajos originales de Prabhupada, los comentarios originales de Prabhupada en sus primeros 3 volúmenes del primer canto del Bhattan, y luego ver lo que el Bhakti hizo con lo que siguió y ver cómo trabajaban ellos de acuerdo al deseo de Prabhupada, tratar de volver el inglés de Prabhupada, volverlo más actualizado y más leíble por el público inglés. Entonces, ¿ayuda a eso? No sé si está conectado, Kripan. Sí, Maharaj, muchas gracias. Which verse are we talking about? Prabhupada gives no commentary on that? Huh. Well, oh, that's another thing. The translations were done. Aquí le digo que no hay significado a este verso, ¿no? Las traducciones de palabra por palabra fueron hechas por los discípulos de Prabhupada, no por Prabhupada mismo, principalmente por Nitai Das. Entonces quizás en ese caso, si hablamos del significado de palabra por palabra de los versos, ¿qué podemos hacer? Prabhupada, el inglés no era su lengua principal y el bengalí no era la lengua central para Nitai, quien está traduciendo. Entonces, una idealmente necesitaba a alguien que sea fluyente en ambos idiomas, bengalí e inglés en este caso, y en el nivel del idioma en el que la obra está escrita. En este caso el bengalí para el Chaitanya Charitamrita. También en una forma educada del inglés. Entonces eso no es necesariamente lo que tenemos en los libros de Prabhupada, lo que encontramos allí. Entonces, quizás es algo que se manifiesta en un momento en particular en la historia del Gaudiya Vaishnavismo, un momento importante. Mucho necesitaba ser hecho en esa época en poco tiempo. Entonces no hay tanto tiempo para considerar en cierto detalles, y más bien Prabhupada está preocupado por seguir escribiendo, expandir la línea. En mi caso, yo considero mis propias palabras, las considero como un trabajo más detallado, poner los puntos y a las palabras, ¿no? y redeclarar ciertas cosas que Prabhupada dijo en su momento y dar nueva claridad a ello, cosas así. Entonces es un tema interesante, aprecio la pregunta. Bueno, parece ser que ya no hay más. Parece ser que no hay más preguntas, ya estamos a tiempo. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí presentes y nos vamos a... Sí, tenemos una próxima clase. Wednesday. Thursday morning at this time, we'll be discussing Sri Advaita Charya. El próximo jueves tenemos una clase en cuanto a conceptos y problemas de Advaita Saptami, la aparición de Advaita Charya, al mismo día y horario de siempre. Así que muchas gracias a todos por su participación. Nos estamos viendo muy pronto. Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki jai. Yeah, so that's Saturday at 10 a.m. But yeah, I'll send out more info about that. Our number 2, Kijai. Jai. Okay. Okay. Thank you, everyone. Divine Grace, but